Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo a todos nuestros televidentes. Hoy en Noticias Cámara de Representantes haremos toda una pedagogía sobre las elecciones del próximo 8 de marzo. Claro que sí, Jorge, vamos a analizar los tarjetones, los horarios y todos los detalles de la jornada democrática. Los invitamos a ver nuestros titulares. 205 años de historia del Congreso de la República. Tenemos crónicas sobre los avances de la Cámara de Representantes y las leyes en favor de la sociedad. Les contamos cómo se conforma la Cámara con las elecciones en cada una de las regiones del país. Pedagogía electoral. Recordamos cómo ejercer el voto correctamente y evitar su nulidad. Desde Noticias Cámara de Representantes los invitamos a que esta sea una jornada de elección pacífica. Traten de votar temprano y lleguen a la mesa con la información de su candidato o movimiento político de preferencia. Estamos seguros de que esta será una jornada muy exitosa que definirá el rumbo del nuevo Congreso. Finalmente, si usted quiere votar en alguna de las 3 consultas, este es el momento de la democracia representativa. Van 205 años de leyes y de acciones determinantes para el país. A pocos días de las elecciones legislativas preparamos un informe histórico de cómo ha evolucionado la Cámara de Representantes. Pasa el tiempo, pero la responsabilidad social sigue intacta. La Cámara de Representantes existe desde... La Cámara de Representantes... Ay, yo creo que no estaba ni vivo. No, la verdad no sé, 1995. Yo creo que fue cerquita a la conquista de 1800 y punta y copa de Siria. Oficialmente, desde la Constitución de 1821 se realiza la elección a la Cámara, pero unos años antes, en plena época conocida como la Patria Boba, exactamente en 1812, se ratificó la existencia de la Cámara y el Senado. Dato, ya para 1832 se exigía un representante por cada 25.000 habitantes para un periodo de 2 años. Hasta 1852 la elección de los representantes era indirecta, o sea, a través de colegios o asambleas electorales, tema que cambió desde 1855 y se mantiene hasta hoy, donde se eligen de manera directa. Dato, entre 1853 y 1859 hubo 71 representantes a la Cámara. En 1851, bajo el gobierno de José Hilario López, que se institucionalizó la abolición de la esclavitud en la República de Colombia. Ráfaga de tiempo y nos adelantamos 30 años. Llegó la Constitución de 1886, que exigía que para votar tocaba saber leer y escribir y tener una renta anual de 500 pesos o una propiedad que valiera más de 1.500 pesos. El país a puertas de una época determinante. Después de la Guerra de los 1000 días, el Estado colombiano inicia una reorganización de su territorio y con ello se promulga la Ley 1 de 1903, lo que permite la reorganización de los departamentos en Colombia. Dato, aceleramos a 1974. La razón, año en el que hubo la mayor cantidad de representantes a la Cámara, 210. 17 años después y otro momento determinante, la Constitución del 91. Empezaba una nueva era y con ella, por ejemplo, se acababa la figura de los representantes a la Cámara suplentes. Por tiempo en la televisión, la cronología no puede ser tan extensa. Por eso cerramos contándoles que en 2016, cuando habían 166 representantes, se aprobó en el acuerdo de paz que habría nuevas curules, entre ellas las asignadas a las víctimas y las de los exintegrantes de las FARC, llegando así a un total de 187 representantes. La importancia de la Cámara se define con la frase de Santander: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. Lo que pasa en la Cámara de Representantes se relaciona directamente con lo que viven a diario los colombianos en las regiones. Por eso, participar y elegir es fundamental este próximo 8 de marzo. ¿Qué ley lo ha beneficiado a usted directamente o cree que ha sido importante para los colombianos en general? La ley 2220 de pagos a plazos justos. Personalmente, con mi familia tenemos una agencia de marketing y el tema de los pagos a veces se ve muy retrasados por parte de los clientes.
Digamos que con esta ley tenemos herramientas para poder exigir esos pagos dentro de unos plazos razonables. A nosotros como ciudadanos, como trabajadores de mensajería, el subsidio de la gasolina. De la matrícula cero, nosotros en este momento estamos pagando 10.000 a 50.000 pesos por semestre. Algunas leyes nos tocan a todos por igual. Vamos a hablar con ejemplos claros. La ley del ruido, que llegó para solucionar problemas de convivencia, o la reforma a la educación superior, más plata para las universidades públicas. Ahora, hay otras leyes que apuntan a sectores más específicos. La prohibición de las corridas de toros, convertir en deportistas oficiales a los gamers o prohibir los matrimonios infantiles. La Cámara de Representantes es el puente más directo entre la región y el gobierno nacional. En un sistema bicameral, la voz de la región, legislando desde la Cámara, se hace importante para hacer leyes en beneficio de la gente. Que le exigen a los gobiernos y vigilan que cumplan con sus obras y que son las voces dolientes de los 32 departamentos del país. Esas son otras dos razones de peso para elegir a los representantes a la Cámara. Una vía que tiene 3 peajes, que no son para nada baratos, que son costosos. Y la gente, obviamente, todos los que transitamos por la vía, le exigimos al Invías una vía acorde a los 3 peajes que pagamos. ¿Qué ocurre con la reconstrucción de Mocoa? Esta es la hora que este gobierno y este director no va a entregar una sola vivienda. Le pido a todas las entidades del gobierno y al gobierno nacional que si es posible, que nos escuchen para hablar sobre ese caso que pasó allí en Calamar, Guaviare. Este domingo no sea indiferente con la política, porque la política tiene todo que ver con su vida. Esa es la invitación que le hacemos desde la Cámara de Representantes, porque la democracia no se sostiene sola, se activa cuando usted ejerce su derecho al voto. La conformación de la Cámara de Representantes en las próximas elecciones está ligada al cálculo del cociente electoral y la cifra repartidora para lograr distribuir el número de curules que le corresponde a cada departamento y partido. Veamos cómo funciona. Los congresistas que van a la Cámara de Representantes se eligen por departamentos, incluida la capital. La registraduría define el número de curules de acuerdo al número de habitantes de cada región. En el caso de Bogotá, que es la más grande, le corresponden 18 curules. Luego se establece un número mínimo de votos para que los partidos obtengan una representación. A esto se le llama umbral, que es el número total de votos en la región dividido por el número de curules, cifra que se divide en 2 y es la votación mínima que debe obtener cada partido. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, para el año 2022, la cantidad de votos válidos fue de más o menos 2 millones de votos. Calcular el coeficiente electoral fue dividir esos 2 millones de votos en 17 curules que tiene el departamento. Eso nos da un número de 177.000 votos aproximadamente. Se divide ese número por la mitad y se llega al umbral. El umbral son aproximadamente 59.000 votos. ¿Qué significa esto? Todo partido que haya conseguido menos de 59.000 votos en las elecciones del 2022 no pudo obtener un escaño en el Congreso. Luego se aplica la cifra repartidora, que es la que se encarga de distribuir, de acuerdo a los votos que obtuvo cada partido, cuántas curules le corresponden. Volvamos al caso de Antioquia. Imagínense que tienen una torta y la tienen que repartir en 17 pedazos entre 10 personas. ¿Cómo deciden cuántos pedazos recibe cada persona? Eso se define con la cifra repartidora. Este es un cálculo matemático que nos indica un número de votos mínimo que debe tener cada partido para recibir una curul. Si un partido tiene los votos que son la cifra repartidora, implica tener una curul. Además de las circunscripciones territoriales, también se eligen unas especiales que aseguran curules a grupos afro, indígenas y residentes en el exterior. Colombianos y colombianas, mi nombre es Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, aquí desde Bogotá, desde su emblemática Plaza de Bolívar, con el Congreso atrás. Quiero invitarlos de todo corazón a que participen este 8 de marzo en las elecciones del Congreso. Vamos a renovar esa Cámara de Representantes, ese Senado de la República, los necesitamos. Salgan a votar de manera libre, soberana, con el corazón, con la conciencia. Si tenemos un nuevo Congreso, vamos a poder seguir avanzando en políticas de justicia social que le devuelvan a los colombianos la esperanza. Saquemos a sombrerazo y a voto limpio a todos los corruptos que han permanecido aquí por décadas. No se olviden,
que en sus manos está el futuro de Colombia. ¡Que viva nuestra democracia! Este domingo la jornada de votaciones inicia a las 8 en punto de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. La recomendación es muy sencilla, no lo deje para última hora, salga con tiempo, ubique su puesto de votación y lleve su cédula original. Recuerde que a las 4 en punto de la tarde son cerrados los puntos de votación. Previo a estos comicios, la situación de seguridad en el país continúa siendo preocupante. Les contamos cómo trabajan las distintas instituciones y las fuerzas militares. Esto para garantizar una jornada electoral en paz y con plenas garantías. Distintas regiones están bajo alerta, principalmente los departamentos de Antioquia, Cauca, norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca por acciones de los grupos al margen de la ley. Para contrarrestar estas amenazas, avanza desde el Ministerio de Defensa el Plan Democracia, en el cual se priorizaron 208 municipios y se desplegarán por todo el país 246.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y policiales, quienes se encargarán de custodiar los 13.493 puestos de votación. El cartel de la EGC, o comúnmente llamado Plan del Golfo, o el cartel del ELN, que sacó recientemente, un pasquín en el cual dice que no va a afectar las elecciones. Eso significa que está preparando unos ataques y unos atentados en este periodo. La Procuraduría General de la Nación también avanza en lo que ha denominado Paz Electoral, un programa que busca que se hagan elecciones libres, transparentes, seguras, legítimas y en las que sobre todo se respeten los resultados. Por eso hay que hacer respetar los resultados que digan las urnas, y eso se respeta yendo a votar, se garantiza yendo a votar, vigilando con los testigos electorales, con la organización electoral completa, con los organismos de control y especialmente con la fe puesta en que Colombia va a regresar a la tranquilidad y a unos mandos en todas las ramas del poder que van a estar enderezados al fortalecimiento y al crecimiento. Desde la Defensoría del Pueblo ratificaron el compromiso por un proceso electoral libre y en paz, una iniciativa dirigida tanto a las votaciones legislativas como a las elecciones presidenciales, con el propósito de fortalecer las garantías democráticas. Asimismo, anunciaron que la entidad hará presencia en 1.724 puestos de votación en articulación con las personerías para recibir quejas, acompañar a la ciudadanía y verificar la transparencia y el normal desarrollo de todo el proceso electoral. Las recientes acciones bélicas en el Medio Oriente exigen medidas especiales para proteger no solo el desarrollo de las elecciones, sino también la integridad de los colombianos que viven y votan en esta zona del mundo. Los actos de combate en Irán y el Medio Oriente generan una honda preocupación a nivel global, y Colombia no es la excepción. El proceso electoral que se vivirá en el país incluye a los connacionales que viven en el extranjero, pero las acciones bélicas y la inestabilidad generada requieren de una protección especial al colombiano en estas tierras. La Cancillería vigila de cerca la situación. Hemos tomado contacto con nuestros embajadores para que nos informaran y para preguntarles lo que necesitaban. Digamos que ellos están muy atentos a la información y a las directrices de los gobiernos donde están, y pues alguna de las directrices ha sido que no se muevan de casa. Desde las embajadas y los consulados de Colombia se está manteniendo una comunicación permanente con las autoridades locales y los gobiernos aliados para poder brindar apoyo, asistencia y refugio si fuera necesario. Agrega la canciller que se están evaluando acciones diplomáticas para una posible evacuación de ciudadanos. Pese a que las mesas en el extranjero funcionan desde el lunes 2, con la apertura en Nueva Zelanda, los puntos de Tel Aviv y Abu Dhabi, los únicos registrados en Medio Oriente, no estarán funcionando. Y si hubiese un poco de tranquilidad o no cambiara, no hubiese nuevas explosiones, nuevas situaciones de violencia, tal vez podrían ellos votar como en muchos sitios y puestos de votación hemos establecido para que puedan votar el domingo, ¿no? Pues está primero la seguridad de la población, la seguridad de nuestros nacionales, y pues no se han podido abrir estos puntos de votación. La representación de Colombia ante el mundo da un mensaje a estos connacionales en el Medio Oriente. A nuestra gente en Medio Oriente les agradezco por todas sus comunicaciones. Estamos pendientes desde aquí y también haremos lo posible para que paren estas acciones beligerantes contra la humanidad, y por supuesto esto les incluye de manera prioritaria.
Los colombianos en Oriente Medio esperan un poco de calma en medio de las explosiones y las escaramuzas. Entre tanto, en la parte comercial se dice que los precios del petróleo favorecerían la economía del país y la salud bursátil de Ecopetrol. Con la cercanía a las elecciones y las consultas partidistas, regresa el debate sobre la participación de las mujeres en política. El voto ciudadano será clave para definir qué tan amplia será su representación en el próximo legislativo. Según datos de la registraduría, 148 mujeres encabezan listas al Congreso, 141 a la Cámara de Representantes y 7 al Senado. La cifra refleja un avance en la participación política femenina, aunque todavía lejos de la paridad en los espacios de poder. En las elecciones del 2022 fueron elegidas 79 mujeres al Congreso, 31 al Senado y 48 a la Cámara de Representantes. Recordemos que esto representó casi el 29% del total de las curules. Para las elecciones del 8 de marzo, de los 32 departamentos y Bogotá, solo en 4 las mujeres encabezan más listas a la Cámara. Bogotá con 8, Huila con 8, Tolima con 5 y Casanare con 5 listas lideradas por mujeres. Las mayores votaciones para candidatas se han concentrado históricamente en Bogotá y en regiones urbanas como Valle del Cauca. Hoy la participación femenina ronda apenas el 30% de las curules. En las elecciones al Congreso 2022-2026 se registró una participación histórica con 86 mujeres electas, el porcentaje más alto en la historia del país, marcando un aumento significativo frente al 19,7% de 2018. Y vamos a ver cuántas mujeres reciben el voto de los colombianos para llegar al Congreso de la República. Y no solamente al Congreso de la República, porque están las consultas y hay participación femenina. Para las representantes, una mayor presencia de mujeres en política amplía la agenda legislativa. Para que sigamos siendo una representación importante en cada uno de los espacios donde hemos trabajado para seguir llevando desarrollo y oportunidades a nuestros territorios y a toda Colombia. Aunque aumenta el número de candidatas, el reto sigue siendo que no se trate solo de cuotas formales. Ya no es que salgamos a votar porque sea mujer, no. Reconozcan nuestras competencias, nuestras cualidades, nuestra formación, nuestro profesionalismo. Y esa es la invitación a que sigamos participando en democracia y que haya mayores liderazgos femeninos en Colombia. Nuevas reformas buscan fortalecer la participación política de las mujeres. La Ley 2424 establece que incluso en las listas pequeñas debe garantizarse presencia femenina y el proyecto de Ley 301 de 2025 propone que la paridad no dependa del tamaño del departamento, sino que se convierta en una regla general en las listas electorales. Dentro del censo electoral se encuentran dos grupos particulares de votantes que participarán el 8 de marzo. Nos referimos a la población carcelaria y la de condición de discapacidad visual, quienes también podrán sufragar. De 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar, 19.824 están privados de la libertad y pueden ejercer su derecho ciudadano en 156 cárceles, donde 16.274 hombres y 3.550 mujeres votarán bajo condiciones. Hay dos tipos de personas privadas de la libertad legalmente en los establecimientos carcelarios de Colombia. Los primeros son los indiciados o procesados. Son aquellas personas que están siendo investigadas y que tienen generalmente una medida de aseguramiento, pero que no han sido condenados. Los segundos son los sentenciados o condenados, quienes ya han recibido una sentencia de un juez penal de la República y que por tanto tienen restringidos sus derechos civiles y en este caso los políticos. En las penitenciarías se adelantó el proceso especial para las inscripciones de acuerdo a la organización electoral de la registraduría. ¿Cómo se garantiza la transparencia del proceso electoral en los centros penitenciarios? Aquí se lo explicamos. Dentro de las cárceles, al igual que en todas las mesas que van a funcionar el día 8 de marzo, el día de las elecciones, la votación la controlan jurados de votación, que son ciudadanos colombianos. También están dadas las condiciones para quienes tienen discapacidad visual y que tendrán a su disposición tarjetones con lenguaje braille. Bueno, la persona ciega se acerca al cubículo y pues digamos que avisa que tiene discapacidad visual, le entregan esta tarjeta, lee uno las instrucciones, entonces uno va tocando estos cuadritos
y coja el bolígrafo y no hay necesidad de marcar una X, se puede marcar cualquier símbolo dentro de estos cuadritos que están acá, que se siente más fácilmente para la persona ciega. Los adultos de avanzada edad o las personas con restricciones físicas podrán ingresar a los sitios de votación acompañados. Hola, si a ti te interesa lo público, te interesa todo lo que tiene que ver con el país, si te interesa la salud, la educación, la seguridad, las vías, este domingo es tu oportunidad de elegir a las personas que durante 4 años van a hablar de estos temas y van a decidir de estos temas en el Congreso de la República. Este fin de semana tienes 8 horas para que Colombia esté muy bien representada en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Un espacio de debate, un espacio donde convergen todas las regiones, un espacio donde convergen las causas, un espacio para que tú estés representado. Por eso, votar a conciencia, votar limpiamente, votar bien. Recuerda que el voto es secreto. No importa quién te diga por quién tienes que votar, puedes votar por quien tú quieras. No te pierdas esta oportunidad. Un punto clave, para votar usted necesita únicamente su documento de identificación original, ya sea la cédula amarilla de hologramas, la física en policarbonato o la cédula digital únicamente desde la página de la registraduría. No screenshots, no fotos desde el celular, no fotocopias y no contraseñas. Recuerde, únicamente es válido su documento original. Para que las minorías tengan representación en el Congreso, existen las llamadas circunscripciones especiales, creadas para garantizar curules de las comunidades étnicas, así como también de los colombianos residentes en el exterior. Según cifras del DANE, las comunidades indígenas, negras, afro, raizales y palenqueras representan el 11.5% de la población en el país. Y de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 9.5% de los colombianos residen en el exterior. La distribución de la población de estos porcentajes tienen una participación en la Cámara de Representantes de la siguiente manera: una curul para comunidades indígenas, 2 para la población negra, afro, raizal y palenquera, y 1 para residentes en el exterior. Es de aclarar que para votar por las circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes, tanto las curules afro como la indígena, se puede votar en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Si tú votas por esas circunscripciones, ya no puedes votar por la circunscripción territorial a la que perteneces. Por otro lado, para el caso de los colombianos en el exterior, están habilitados de votar tanto en embajadas como consulados y pueden comenzar a votar una semana antes a las elecciones. Por otro lado, entre el 13 y el 15% de los colombianos viven en 170 municipios afectados por la violencia, priorizados tras el acuerdo de paz, y cuentan con 16 curules en la Cámara vigentes hasta el 2030. Para las curules de paz, que son todos los municipios PEDET, tú para votar por una circunscripción de paz debes estar inscrito en alguno de los municipios en donde pertenece la circunscripción especial para la paz. Las 2 curules indígenas de Senado se eligen por circunscripción especial nacional, lo que significa que pueden votarse desde cualquier lugar del país. De cara a las próximas elecciones, las instituciones afinan cada detalle para garantizar transparencia y confianza en las urnas. Estos son los protocolos que funcionarán el próximo 8 de marzo. La registraduría asegura que el blindaje y transparencia de estos comicios inicie mucho antes de que se abran las urnas. El fraude no está en el procesamiento, el fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, esa coacción que en algunos lugares no permite que la gente vote libremente. El fraude está en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. Ese es el fraude. 860.000 jurados de votación, validación de los bolígrafos que recibirán los votantes, estricto diligenciamiento de los formularios E14 e implementación del congelamiento del código fuente de los software para el preconteo, la digitalización de actas y la consolidación de resultados son algunos de los protocolos para estos comicios. Acá lo que comprobamos es que los esferos que utiliza la registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados diligencien las actas son de muy buena calidad y no se borra. El código fuente es una serie de instrucciones o pasos a paso que están hechos de manera escrita para que un computador pueda contar los votos uno a uno de forma válida
consolidarlos y publicar esos votos. La misión de observación electoral MOE y una delegación internacional de auditores desplegaron equipos en distintas regiones del país para monitorear riesgos, recibir denuncias y hacer seguimiento a posibles irregularidades antes, durante y después de la jornada. ¿Sabe usted cómo votar correctamente para que el voto no sea anulado? ¿Y cuál es el proceso luego de cerrar las urnas? Acá les contamos cómo es el proceso. Los formularios electorales son documentos oficiales donde se registra lo que ocurre en cada mesa de votación. El más conocido es el formulario E14, que es donde los jurados de votación, aproximadamente 862.000 ciudadanos designados, diligencian los contenidos de los votos que obtuvieron los partidos y sus candidatos. Una vez se cierran las mesas, los jurados cuentan los votos, diligencian el formulario, lo firman y entregan copias a los testigos electorales. Luego, las comisiones escrutadoras verifican esta información para garantizar control y revisión en cada etapa. En esas elecciones, los colombianos recibirán diferentes tarjetones para Cámara de Representantes, Senado y consultas presidenciales. Ahora bien, ¿cómo hacer para que su voto sea válido y usted vote bien? Debe marcar claramente una sola opción en el tarjetón. Si es lista abierta, puede marcar el número del candidato de su preferencia o todo el recuadro, o el logo, y el voto contará para ese partido. Si la lista es cerrada, encontrará solamente el logo del partido y deberá hacer una marca dentro de ese recuadro o sobre el logo. Recuerde que el voto será nulo si marca más de un candidato en un mismo partido, si marca candidatos a logos de diferentes partidos a la vez, y no haga marcas fuera de los recuadros, dedicatorias o frases. El voto en blanco es una opción válida y significa que el ciudadano no se identifica con ninguna de las alternativas. En caso de consulta interpartidista, usted solo puede participar en una de ellas. Entender cómo funcionan los formularios y cómo se cuentan los votos permite a los ciudadanos participar y ejercer su derecho al voto. Infórmese y marque correctamente el tarjetón. Con esto también se fortalece la democracia. Colombianos, ustedes saben cuánta gente del mundo no tiene el derecho de votar. ¿Saben cuánto nos costó llegar a tener este derecho? Por eso es muy importante que este 8 de marzo, el próximo domingo, salgan a hacer uso de ese derecho. En especial, les pido que voten a la Cámara de Representantes. Recuerden que esta es la voz de sus departamentos en el Congreso de la República. Allí sus congresistas van a defender los intereses de sus departamentos. Por eso es tan importante y no pueden dejar de hacerlo. Los esperamos en las urnas el 8 de marzo. Después de votar, usted recibe un certificado electoral, el cual debe tener sus datos personales y debe estar firmado por el jurado presente en su mesa de votación. Recuerde que con este certificado usted recibirá algunos beneficios, como el 10% en algunos trámites públicos y mediodía compensatorio remunerado en su trabajo. Así que guárdelo, que puede necesitarlo. ¿Recuerda su primera vez votando? Sí, me acuerdo la primera vez que voté y me sentí como un poquito de nervios y pues me decidí a votar. Dime algo, me parecía que por Pastrana o por Virgilio Barco. Sí, eso fue en el 2014 ya, que estaba recién cumpliendo años. Y fue por las elecciones presidenciales en ese momento. Sí, claro, me sentí muy realizado de poder cumplir como con ese deber, esa responsabilidad social un poco de ejercer mi derecho al voto. La tradición de votar es la decisión de transformar. Tener que, como un argumento, si usted votó, pues pida o exija, y si no, graves. Sí vale la pena, que ese voto sí es importante, que ese joven que cree que su voto sí da igual, puede que sea la diferencia si sumamos a grandes rasgos todas las votaciones. Este 8 de marzo, las citas con el país. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Así es, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.